tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa. Bueno, están culminando las campañas electorales para las PASO que se van a realizar el domingo. En medio de un clima de mucha congoja, la sociedad argentina siente la tragedia que se produjo en la ciudad de Rosario a propósito de la explosión de una caldera que dejó una cantidad de víctimas fatales, de heridos, de desaparecidos, que es muy importante. La Presidenta de la Nación estuvo hoy recorriendo la zona, saludando a los internados, ha decretado 2 días de duelo y en este contexto estamos haciendo hoy nuestro programa, con lo cual queremos, por un lado, manifestar nuestra solidaridad para con los familiares de las víctimas, y decir, bueno, seguimos transitando, pero muchos son los partidos, los frentes que de alguna manera han cancelado la posibilidad de hacer un cierre de campaña. Recordemos que además lo que se vota el domingo son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y la elección después para elegir a quienes van a sentarse definitivamente en una banca en el Congreso de la Nación tendrán lugar en el mes de octubre. En este contexto saludamos a nuestro primer invitado en Juego de Damas, es Federico Sturzenegger. Él es el presidente del Banco Ciudad, pero además es el candidato a diputado por el PRO. Bienvenido, Federico. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cierra el PRO, hace cierre de campaña, no hace cierre? ¿Cómo lo toma esta tragedia de Rosario? No, en primer lugar también nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas que están viviendo momentos realmente muy duros en este momento. Nosotros justamente por eso también hemos cancelado todas las actividades, no planificábamos un acto de cierre. Nuestra campaña es una campaña muy territorial, muy de contacto directo con el vecino. De hecho, nuestra actividad mañana de cierre que teníamos planificada era un timbreo, ¿no? Donde vamos los candidatos a hablar con los vecinos, pero por respeto y por solidaridad hemos decidido cancelar esa actividad y las otras que teníamos planificadas. En general se habla y se ha hablado muchísimo en campaña de la cuestión de inseguridad. En realidad esto que ha pasado en Rosario uno podría decir que también forma parte de la inseguridad por imprevisión, porque se hizo mal el arreglo que había que hacer, porque no hubo controles. Hay infinidad de cosas que podrían analizarse. Veíamos recién en los títulos de las 11 de la noche que hay una reunión del gobierno de la ciudad con metrodelegados a propósito de la inauguración de 2 estaciones de subte de la línea B. Los trabajadores dicen que no hay medidas de seguridad que garanticen que el público no sufra, o los propios trabajadores de subterráneos no sufran algún inconveniente. ¿Qué es lo que decís? Yo estuve en la inauguración de las dos sucursales, como soy presidente del banco, no, de las 2 estaciones. El otro día las estaciones están impecables. El gobierno de la ciudad ha dicho que ha hecho todas las auditorías correspondientes, porque claramente cuando alguien expresa una preocupación hay que mirarlo. Obviamente no vamos a abrir las sucursales, las estaciones si no están en perfectas condiciones. Salimos nosotros de ese acto y entonces nos encontramos con una vecina y finalmente llega el subte a Villa Urquiza, ¿no? Son 50.000 vecinos de Villa Urquiza que van a poder usar el subte y llegar a comunicarse y transportarse de una manera mucho más eficiente y más rápida. Y decimos, bueno, no sé si va a funcionar o no va a funcionar. Y me dice, ¿cómo puede ser? Esperé 15 años yo para esto. Y ahora que están las obras hechas y el subte puede funcionar, la verdad que estaba realmente muy enojada y muy irritada. Con lo cual nosotros la verdad que no le encontramos una justificación. Primero dijeron que era un tema de seguridad. Después resultaba que no era tanto un tema de seguridad, así que bueno, están en las conversaciones, pensamos que eso se va a resolver rápidamente y seguramente pensamos nosotros que tiene, digamos, alguna relación con el hecho que el domingo hay elecciones. Te preguntaba esto porque también hay, bueno, estudios en la Universidad de Buenos Aires, de arquitectura, etcétera, etcétera. Digamos, hay como una controversia, por eso te preguntaba y pensando... Uno le pregunta, digamos, a los organismos de control y de verificación correspondientes, todos han dado dictámenes que son positivos, que las estaciones son seguras. Te repito, sería como una cosa realmente inconcebible que uno quisiera que los trenes circulen por un lugar donde no es seguro. Las obras están, el tren está listo para circular a esas estaciones y hay 50.000 vecinos de Villa Urquiza que realmente están deseosos de usarlo. Bueno,
¿Hay acuerdo o no hay acuerdo con Massa en la provincia de Buenos Aires, Federico? Sí, a ver, Mauricio Macri ya habló bastante de este tema, me parece que ya no sé si da para mucho más. Él lo llamó a Sergio... Massa parecería que no termina él lo llamó a Sergio Massa, se pusieron de acuerdo en ponerle un freno. Mauricio le preguntó si efectivamente él buscaba a Sergio Massa ponerle un freno al kirchnerismo. La respuesta fue afirmativa, entonces la idea es aunar fuerzas con ese objetivo. Sí tengo que confesarte que hay muchos votantes del PRO que no se sienten convencidos todavía sobre ese posicionamiento. Creo, más allá de que Massa creo que en las últimas semanas ha tomado un perfil muchísimo más opositor que el que tuvo al principio de la campaña. Bueno, hasta octubre hay muchísimo tiempo y Sergio Massa, para convencer al votante del PRO, va a tener que reafirmar su condición de opositor claro, que es un poco el objetivo que perseguimos nosotros, no con un fin obstructivo o destructivo de ninguna manera, simplemente pensamos que una sociedad tiene que tener contrapesos, de eso se trata la República. Pensamos que a la sociedad y a la economía le va a ir mucho mejor, con mucho más equilibrio de fuerzas, con mucho más división de poderes, y para eso necesitamos una oposición fuerte en el Congreso. ¿En ese sentido piensan que van a poder trabajar en un interbloque? No, pero a ver, me parece que es toda la oposición. Yo digo que en Congreso nosotros vamos a tener varias agendas, ¿no? Hay una agenda que yo llamo defensiva constructiva, que es esta que yo te decía. Cuando vos tenés balance de poderes, las cosas se consensúan de otra manera, se baja el nivel de incertidumbre. De hecho, si vos mirás los 6 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los 2 únicos años que ella tuvo un buen desempeño económico fueron los 2 años donde no tuvo mayoría en el Congreso. Los 2 años que no tuvo mayoría en el Congreso fueron los 2 únicos años donde, de los 6 de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner hasta este momento, donde hubo un genuino crecimiento económico. Entonces, ¿eso por qué? Eso no es casual. Eso es porque en una economía donde el poder está más repartido, es una economía más estable, donde el gobierno no puede de un día para el otro cambiar las reglas de juego, lo cual genera mucha incertidumbre, baja los niveles de inversión, bueno, y hace que la economía funcione bastante peor. Entonces, yo creo que toda la oposición tenemos esa tarea, te repito, constructivamente, de ponerle un coto a los intentos autoritarios del gobierno. ¿Cuáles son esos intentos? A ver, sí, porque pero te pregunto está perfecta la pregunta, está perfecta la pregunta. Digo, me parece que son para la sociedad muy evidentes, ¿no? Si uno hace una reforma de la justicia, para explicárselo de una manera sencilla a la gente, donde uno lo que busca es que si un juez falla algo que al gobierno no le gusta, el gobierno tiene la posibilidad de echarlo, me parece que eso no es independencia de la justicia, eso no es república. Si uno tiene un control de los medios como tiene este gobierno, donde se baja una línea bastante directa, me parece que eso tampoco hace la libertad de prensa y la libertad de expresión. Así que me parece que vamos a tener una tarea todos juntos. ¿Esto darían marcha atrás con la ley de medios? ¿Intentarían, por lo que decís, una ley que por otra parte no termina de estar aplicada? Sí, no, yo diría que la prioridad fundamental va a ser la reforma de la justicia, que hay varias leyes que en ese sentido están ahí como que con las cautelares también un poco en veremos. Me parece que eso es lo que más nos preocupa en este momento. Sí, hay que revisar la ley de medios. Esa es una agenda, ¿no? Que es la agenda defensiva. Después está una agenda que a mí personalmente me interesa mucho, que es la agenda presupuestaria. Una de las leyes más importantes que tiene el Congreso es el presupuesto de la Nación, sí, que dice, estos son los impuestos que les cobramos a los argentinos y de esta manera se va a gastar el dinero. Y yo creo que ahí también tenemos una tarea muy importante en la oposición, en la gestación, en la definición tanto de los impuestos como de los gastos, y después también en la auditoría y el control. Yo creo que todos los ciudadanos están diciendo, bueno, a ver, ¿qué se hace con mis impuestos? ¿No? Hay partidas presupuestarias que son millonarias, de decenas de millones de pesos, y después los resultados la gente no los ve. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad, y yo voy a dedicarme fuertemente a el control presupuestario. Es decir, si se dijo que se iba a gastar esto, que este dinero llegue a donde efectivamente se dijo que iba a ser aplicado. Y después está toda la agenda propositiva, o sea, pero eso ya es como muy largo, ¿no? Eso está ya bien, eso lo vamos a hablar seguramente después para octubre. No, lo que quiero preguntarte, para darle conclusión, porque va a ser el bloque final después que vamos a hacer en el programa, mañana hay una convocatoria, el 8A, denominada sí, el 8 de agosto. ¿Vas a participar de esa convocatoria? No estoy pensando participar en este momento. He participado en las anteriores, ¿no?
Pero el concepto mío es, y me parece que todas las expresiones de digamos, populares, están fenómenos, etc. Pero hay un momento de expresión popular que es el más sublime, porque es un momento donde hablan todos los argentinos, que es la votación. Entonces, hacer una manifestación 4 días antes, donde todos los argentinos, todos, nos vamos a poder expresar democráticamente. Bueno, me parece que esta semana tenemos ese momento, esa posibilidad para expresarnos y el foco nosotros lo tenemos puesto en eso. Creo también que con el tema de Rosario, muchos de los dirigentes de nuestro partido han dicho que no van a participar. También, como hemos cancelado los actos de campaña, también en respeto a la gente de Rosario, tampoco participar. Bueno, Federico, gracias por haber venido. Nos vemos antes de octubre, antes de la votación de octubre. Fantástico. Gracias. Bueno, nos vamos al corte. Cuando regresemos estaremos conversando con Ricardo Alfonsín, que va como candidato en el Frente Progresista Cívico y Social. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Con Provincia Seguros, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando nacemos, todos hablamos el mismo idioma, el idioma de las no palabras. Es el mismo que se habla en Argentina, Uruguay, Brasil o Paraguay. Es un idioma que disfruta mucho los silencios y también las oraciones maravillosamente largas. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿A vos no te gustaría que te griten? ¿A vos no te gustaría que te dejen de lado? ¿A vos no te gustaría que te peguen? ¿A vos no te gustaría que te dejen de lado en las redes sociales? ¿A vos no te gustaría que te tomen de punto? ¿A vos no te gustaría que te separen de un grupo por cómo sos? Si conoces algún caso de acoso, háblalo con tus compañeros, tus docentes y decilo en tu casa. La escuela y tu familia serán los primeros en dar contención y apoyo. Mejor compartir y que no importen las diferencias. Frenemos el acoso. www.me.gov.ar. Bueno, estamos con Ricardo Alfonsín, también en esta recta final para las PASO. Yo digo, da la sensación, Ricardo, que no fueran las PASO, que ya fueran las elecciones casi definitivas para sentarse en una banca. ¿Cómo vive este final? No. Gracias a Dios todavía quedan 2 meses, casi 3 más, para seguir peleando por ser primera mayoría, la mayoría en la provincia de Buenos Aires. Las encuestas están dando con cierta complicación, sí, ¿o no? Bueno, mire, sí, exactamente igual que en el 2009, Luisa. En el 2009, pocos días antes de las elecciones, al acuerdo cívico que encabezaba Margarita, yo también iba segundo, le daban el 12%. Se equivocaron por apenas el 100%. Sacamos el 22,89%, si no me equivoco, exactamente. Y nosotros tenemos información de otras encuestas, porque hay que distinguir
y no es fácil a veces, ¿no? Entre encuesta, en tanto instrumento utilizado con rigor técnico y científico, y encuesta en tanto instrumento propagandístico. Hay que saber distinguir. Pero hay una realidad, Ricardo. Está muy polarizada la elección entre Insaurralde y Massa. En el 2009 decían lo mismo. Y salieron 32, o 33, 34, 31 y 23. Eso no es polarizado. Nosotros tenemos una intención de voto que está superando en algo el 20% y aspiramos a trabajar hasta octubre para mejorar en agosto, y hasta octubre tratar de descontar las diferencias. Ahora, ¿cómo se hace esto? Porque da la sensación de que la irrupción de Massa como uno de los candidatos que se opone al Frente para la Victoria, Margarita dice que es el candidato de las corporaciones. ¿Usted comparte ese análisis o esa yo creo que la disputa entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, sinceramente, es una disputa entre justicialistas. Y se van a reunir. Tarde o temprano se van a volver a reunir. Ya empezó el proceso de reunificación. Ya algún candidato desistió de competir en las elecciones y anunció que apoyará al Frente Renovador. Después del 14, claro, después del 14 de agosto seguramente va a haber noticias parecidas. Y después de octubre se va a completar el proceso de reunificación poco a poco. En todo caso, la pregunta es ¿en torno a quién? Y ¿quién, alrededor de qué fuerza política? Bueno, eso dependerá del 31. Ricardo, recién estábamos conversando con Sturzenegger y Sturzenegger admite que hay un acuerdo de Massa con Macri. Usted dice que es lo mismo. Yo no lo veo al gobierno nacional unificado con el PRO. Mire, vamos a ver si nos da o no la razón, pero en la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que forman parte del gobierno nacional son justicialistas. Y el justicialismo cambia de ideología según las circunstancias. Esto no requiere, creo, demasiadas demostraciones. Cambia de ideología. Es probable en este sentido que si se ordenaran a favor alrededor del Frente Renovador, sí competirían por el 2015 desde concepciones más parecidas, no digo exactamente iguales, pero más parecidas a los 90. Pero no tenga ninguna duda de que si el instrumento que resulta más competitivo electoralmente para el justicialismo es el Frente Renovador, los que hoy están en el Frente para la Victoria, que antes estuvieron con Menem, que representaba algo muy distinto a lo del Frente para la Victoria. ¿Por qué me tiene que sorprender que ahora se vengan al Frente Renovador? Ahora, si después del 2013, supongamos que la elección después del 2013 ocurre algo parecido a lo del 2009, y el gobierno empieza a mejorar su relación con la sociedad porque, por ejemplo, y ojalá ocurra la mejoría económica, ojalá ocurra porque mejora la situación económica y mejora su relación con la sociedad, los que hoy están en el Frente Renovador, hablo como colectivo, no individualmente, se van a pasar de nuevo. Pero yo digo, también hay radicales en el Frente Renovador de Massa, Hay personas que eran radicales, puede ser, que eran radicales, porque para ser radical no alcanza con decir que uno es radical. Por lo pronto no hay que competir contra los radicales para ser radical. Y esa es una cosa que parece que no es necesario ni aclarar. Pero además, bueno, no se van, tal vez saben que el justicialismo no se ha modificado. La identidad del justicialismo, y lamentablemente, a pesar de los esfuerzos que muchos dentro del justicialismo han hecho, y a pesar de algunos progresos que se registraron y que no se han consolidado, no se ha modificado esto. Y en este sentido, lo que voy a decir le cabe al Frente para la Victoria, al Frente Renovador, en tanto expresiones justicialistas. Todos comparten la idea de que las instituciones de la República no son tan importantes y que pueden ser vulneradas, que les está permitido avanzar sobre las instituciones de la República en determinadas circunstancias. Eso no lo haríamos nunca nosotros. Eso no lo haríamos. En todo caso, para nosotros eso es un pecado. Esto necesitamos nosotros como argentinos, que el justicialismo incorpore a su identidad con fuerza de convicción la dimensión republicana. Aunque debo decir que hay otros partidos en la oposición que también con sus comportamientos demuestran ser bastante desdeñosos con las instituciones de la República.
y basta con ver cómo se organizan hacia adentro. Por ejemplo. Bueno, no queda bien nombrarlo, pero bueno, yo no, les cuento, yo nunca nombré, en nuestro partido jamás se podría elegir por examen un candidato. Nos matan a nosotros. Nosotros somos escuela, nos falta aprender muchísimo. Muchos tienen bochazo, pero somos escuela. Nosotros nacemos por la República, nacemos por la Constitución. Mueren muchos radicales, revoluciones. El radicalismo nace con una revolución defendiendo las libertades, consagradas en la Constitución Nacional, defendiendo la República. Además somos un partido muy popular, imbuido de una fuerte sensibilidad social. Bueno, después de estas PASO, donde el Frente UNEN tiene diferentes vertientes, ¿entiende usted que se van a encolumnar? Porque digo, cuando uno los ve en debate, aparecen como tirándose con munición gruesa. Sí, eso es en la capital. Porque, a ver, nosotros, otra diferencia que tenemos con relación a las fuerzas que compiten en provincia, porque yo estoy con Margarita en provincia, es la siguiente. Nosotros somos un frente nacional. En la provincia de Buenos Aires hay solo dos fuerzas nacionales, el oficialismo y nosotros. Si de equilibrar el poder, y en este caso, si de equilibrar las relaciones de fuerza en el Parlamento se trata, y a partir del equilibrio de las relaciones de Parlamento defender también la independencia del federalismo, de las provincias, la independencia de la justicia. Digo, si de equilibrar el poder se trata, la mejor alternativa es el Frente Progresista frente al oficialismo, porque las otras son alternativas provinciales. Claro que es bueno ganar en la provincia, pero es mucho mejor ganar en todo el país. Al oficialismo, quienes creen que hay que ganarle en todo el país. Y si de ganarle en todo el país se trata, bueno, la única alternativa nacional somos nosotros. Claro, que para que esto ocurra tenemos que ganar o hacer una buena elección en la provincia de Buenos Aires. Ricardo, ¿cómo vivió la denuncia que hizo Massa de inseguridad en su domicilio? No, mire, me parece que todo esto es descender a esa discusión. Yo prefiero hablar, ¿sabe de qué, Luisa? Que me gustaría, porque usted sabe que, por ejemplo, yo trato de instalar, modestamente lo digo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, está claro. Trato de instalar ciertos temas y no puedo, porque no solamente están los partidos políticos, algunos interesados en que esos temas no formen parte de la agenda pública, sino que tampoco están interesados los que deberían, en otras instancias de la sociedad que deberían estar preocupadas para que se instale. Bueno, por el tema de la inseguridad, sí, no me diga que no es un tema de preocupación, y Massa lo ha instalado. Usted me dice del tema de la casa, yo ese tema sí, el tema de la casa, eso es un lío, yo no me quiero meter en ese lío, qué sé yo, son esas cosas que pasan en este país y con algunos actores. Pero le quiero decir lo siguiente, usted sabe que hace poco se modificó la ley de accidente de trabajo. Sí. ¿Y quiénes la aprobaron? ¿Con el voto de quién? No sé si le dice algo. Del Frente para la Victoria y del PRO. Bueno, yo creo que esa es una ley que retrocede muchísimo en términos de defensa de los derechos de los trabajadores. Creo que ni Menem se había atrevido tanto. Bueno, nosotros vamos a ir a discutir esto en el Parlamento. Esto es una de las propuestas de la Unión Cívica Radical, revisar, o del Frente, es revisar una cantidad de leyes que han sido aprobadas. Esa en particular, ahora le voy a decir otra, esa en particular. Hay un universo millonario de personas, o millones los trabajadores que están interesados en esto y deberían saber qué es lo que piensa el oficialismo. Ya sabemos que el oficialismo y el PRO no nos van a acompañar, pero ¿qué va a pasar con el Frente Renovador? Creo que tampoco nos va a acompañar. ¿Por qué? Porque uno de los candidatos del Frente Renovador es el que era presidente de la Unión Industrial Argentina, principal impulsor de esta ley que desde mi punto de vista representa un retroceso muy severo en términos de derechos de los trabajadores. Y vamos a ir a modificar muchos artículos para mejorar la situación de los trabajadores. Otra cosa de la que no se discute, porque hablan del impuesto a la ganancia, muy bien, todos estamos de acuerdo. Otra cosa sobre la que no se discute, ¿Repsol es la única concesionaria que incumplió en la Argentina? Repsol tiene el 30% del mercado y las otras concesionarias que tienen el 70% del mercado energético en Argentina, ¿cumplieron con las obligaciones contractuales o no? Nosotros tenemos entendido que no. El año pasado presentamos proyectos de ley ordenando auditorías sobre todas las concesionarias para verificar si cumplieron o no. Y si no cumplieron, bueno, deberán revertir las concesiones y deberán además pagar las indemnizaciones que correspondan. El gobierno se opuso.
Bueno, nosotros vamos a insistir, y si logramos el número con los partidos de la oposición, podríamos sancionar una ley como esta. ¿Nos van a acompañar el Frente Renovador o no nos van a acompañar? Bueno, esas son cosas que quedan y el blanqueo, por delante y el blanqueo, importantísimo lo que ha pasado con el blanqueo, que fue apoyado también por la UIA, por quien era el presidente. Para nosotros es peligrosísimo, no porque se proponga cosas malintencionadas, porque es tan mala la ley que puede terminar permitiendo cualquier blanqueo, incluso el que prohíbe. Ricardo, mañana hay una movilización que se conoce como el 8A, convocada básicamente por las redes sociales. ¿Va a participar usted? No, en este caso no, yo no creo que en vísperas de elecciones haya que participar, y además nosotros hemos cancelado toda actividad político-partidaria, también, bueno, como una señal de respeto al dolor que sufren muchísimos argentinos, en particular los santafesinos, como consecuencia de ese accidente terrible que ha ocurrido, ¿no? Así que no van a participar. No. Bueno, nos vemos antes de octubre, antes de los comicios de octubre, ¿sí? Nos vemos antes de octubre con mucho gusto. Gracias por haber venido. Hasta luego, chao. Bueno, nos vamos al corte. Cuando regresemos vamos a estar hablando del 8A, esta convocatoria por las redes sociales realizada para el día de mañana. El 11 de agosto son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En Morón, consultá dónde votás en www.morón.gov.ar o al 0800-666-6766 de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Votemos en paz y libertad. Municipio de Morón. ENARSA trabaja con el fin de mejorar y aumentar la producción, distribución y comercialización de gas en todo el territorio nacional. Estamos llevando gas natural por primera vez a 6 provincias argentinas que representan más de 5 millones de familias como la tuya. ENARSA Gas, inyectando la energía a tus ganas de crecer. Comenzamos alimentando a nuestros animales en nuestros campos. Revisados por el rey de la carne, Justo. Luego son faenados en nuestro frigorífico y vendidos en carnicerías propias. Supervisados por el rey de la carne, Perfecto. ¡Qué rica! ¡Qué sabrosa! ¡Qué tierna! ¿De quién es esta carne? De la lonja, el rey de la carne. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Bueno, quería hablar sobre el 8A, esta convocatoria realizada a través de las redes sociales, a 3 días o 2 días, según como uno lo cuente, de los comicios. Para mí es una buena noticia que quienes pasaron por este programa ya han dicho que no van a concurrir. En otras oportunidades sí han concurrido. Yo quiero señalar sencillamente parte de los que convocan a esta movilización, estos grupos que se denominan, uno, el Cipayo, No Más K, Yo No La Voté a la Cretina con K y Usted, el Anti-K, etcétera, etcétera. Son realmente nombres espantosos que hablan de un desprecio por lo que muchos ciudadanos argentinos han votado, que es a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Frente para la Victoria. Me acompaña para este bloque Cristina Béjar, que es de Carta Abierta. Bienvenida, gracias por estar, gracias. Cristina. ¿Te llama la atención a vos esta convocatoria que vuelve a hacerse tan pegadita a los comicios? Sí, 2 cosas. Me llama la atención y por otro lado es como que no está presente. Es como que no está presente en otros momentos, sí, porque verdaderamente es tan fuerte el hecho de que en la Argentina podamos volver a celebrar una elección donde todos los ciudadanos tienen la posibilidad de decir que sí o que no a lo que cada uno propone, no solamente a lo que propone el gobierno, ¿no es cierto?, las listas oficialistas. Y en ese sentido me llama la atención
porque uno desearía que después de aquellas anteriores movilizaciones, por un lado pudiera haber un crecimiento porque ahora hay elecciones y entonces quizás alguno de los, recién escuchaba a los dos participantes del programa, a Sturzenegger del PRO y a Ricardo Alfonsín, que decían que en otras ocasiones sí habían acompañado. Sí. Bueno, pareciera que ellos tampoco están logrando entonces representar a estas personas que se sienten insatisfechas. Y creo que es muy difícil representar cuando no se tienen propuestas políticas, una idea de país, propuestas superadoras, porque la verdad que en este tiempo resulta cómico escuchar todavía decir que el gobierno o que Cristina Kirchner es autoritaria, digamos, un gobierno que ha llevado, hablando de las elecciones legislativas en concreto, ¿no? ¿Qué ha hecho este gobierno? Nombremos muchas de las leyes. Lo que han hecho es, en algunos casos, por algunos derechos que ni siquiera la población u otros partidos políticos, la oposición, habían luchado, los instituyeron, no los reconocieron como derechos, porque no cabe duda que el derecho de cualquier trabajador es a tener vacaciones, a tener aguinaldo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la ley de reconocimiento del trabajo de las empleadas domésticas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace este gobierno? Instituye la ley que lo que hace es darle poder a aquellos que tenían menos poder porque sus derechos no están reconocidos. Eso está en las antípodas del autoritarismo. Entonces tenemos, por ejemplo, la ley de empleadas domésticas. A mí me gustaría saber si el PRO, ¿qué dice el PRO de eso? ¿Qué dice el radicalismo? Si eso es avanzar en construir la república, si eso es hacer un país más justo, porque la política y el gobierno, para eso nos interesa a nosotros. Nosotros, Carta Abierta, apoyamos el Frente para la Victoria, y la verdad que lo que encontramos es que todos aquellos derechos vulnerados, la palabra política que había sido arrasada, como es arrasada cuando hay injuria, este gobierno lo lleva adelante, tiene propuestas, y nos encantaría que hubiera propuestas superadoras, porque efectivamente eso haría que se pudiera discutir. Es muy difícil construir un país. Pero yo te iba a decir, fíjate, por ejemplo, se ha hablado acá, lo ha hecho creo que Sturzenegger y también lo ha hecho Ricardo Alfonsín, de la democracia, la república. Ahora, yo digo, suenan como palabras que uno dice, bueno, ¿y dónde? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el valor que le dan a esto? Porque se habla de valores, pero digo, en la práctica, en lo concreto, a mí me alarma un poco cuando dicen vamos a revisar tales y tales leyes que han sido aprobadas en democracia, en un debate parlamentario. Esto a mí, la verdad es que me preocupa muchísimo. El gran desafío en este tiempo y quizás con estas elecciones es la disputa por qué tipo, de qué democracia, de qué decimos cuando decimos democracia. Si hablamos de una cáscara, ¿no es cierto?, donde haya una formalidad, donde haya un parlamento, pero al cual, bueno, Filmus lo ha dicho varias veces, ¿no?, y realmente es interesante. Hay muchas de estas fuerzas que ya ni siquiera es que se oponen y debaten, sino que ni siquiera asisten el día de la votación. Entonces, una democracia débil no le sirve a los trabajadores, a los trabajadores que luchan por sus mejores condiciones de trabajo, no sirve para que los derechos sean cada vez más respetados, para que la educación, los temas de educación que nos hacen falta profundizar y superar, ¿no es cierto?, a partir de que hoy podemos pensar en una escuela secundaria que es obligatoria y que está garantizada. Eso hacia la democracia. Queremos una democracia para que se restituyan derechos. Queremos una democracia no para hacer el bien, sino para que el pueblo, sus ciudadanos, todos sus ciudadanos, cada vez más, digamos, simplemente sean reconocidos sus derechos. Todo lo que fue perdido en tantos años, arrasado por algunos de los gobiernos que hoy no hacen más que criticar, ¿no? Digo, el radicalismo avasalló derechos y utilizó el poder político. ¿Fue democracia? Sí, fue democracia, no fue antidemocrático, pero una democracia, digamos, no utilizada necesariamente para que el pueblo cada vez tenga más posibilidades de... ¿A vos te da la sensación de que, digamos, hay una puja en este momento, en estos comicios y en general cuando se da entre corporaciones, partidos políticos? ¿Qué es lo que se está discutiendo acá y qué es lo que aparece como tapado, como velado? Yo tengo la impresión de que hay muchos partidos que son
como cómplices o no terminan de ver qué es lo que se está discutiendo verdaderamente? Yo creo que uno de los grandes diferencias u odios que genera a veces este gobierno es que efectivamente instala y le da poder a esta democracia fortaleciendo el poder de la política, el poder de sus ciudadanos de efectivamente ejercer sus derechos a contramano del poder de las corporaciones. Acá hay... el poder no es malo, porque muchas veces se ha criticado, bueno, insisto, cuando se dice de este gobierno que es autoritario, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué es autoritario? ¿Por un tono? ¿Cuál es el tono con que un político, un gobierno dialoga con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, las condiciones de pago de una deuda que hubiera sometido, ¿no? Si no hubiese estado esta negociación política, esta decisión política tan impensable antes de que existiera... Y pararse soberanamente frente a un soberanamente. Poder. Entonces, ¿se puede llamar autoritarismo a pararse soberanamente frente a ese poder que, por ejemplo, hoy en Europa está causando estragos, desocupación, pérdida de derechos? Es posible, digamos, que quienes... una de las recomendaciones hoy del Fondo Monetario Internacional es, en España se sabe, es esta dolorosa medida de bajar el 10% de los salarios. Esa fue la medida que llevó adelante un gobierno, una democracia, porque las corporaciones presionan, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque en cuanto más derechos hay los ciudadanos, cuanto más derechos tienen los ciudadanos, esas corporaciones tienen que someterse también a la ley. Una democracia es más fuerte si la corporación no es la que tiene el poder, sino el poder lo tienen las leyes, lo tienen los ciudadanos. Ahora, yo vuelvo porque la verdad es que este fenómeno del 8A convocado por las redes sociales también se ha visto en otros países, aparecen como, entre comillas, los indignados, los que están... Ahora, creo que de todas maneras en Argentina tiene unas características muy, muy especiales. A mí me da la impresión que hay mucho de antipolítica y como que aparece... Pero hay que escucharlos porque están diciendo algo al mismo tiempo estos sectores. Dando la salvedad de que quizás hubiera algún sector confundido, algún grupo de personas que estuvieran confundidas ahí porque se manifiestan insatisfechas, y yo creo que no quiero decir que todas las expectativas de los ciudadanos estén cumplidas en este proceso. Obviamente falta mucho, hoy podemos decir que falta, pero hay un posicionamiento meramente destructivo y que se oculta. No hay la posibilidad de una palabra que diga lo que quieren, el país que quieren. Pasa esto, lo que quieren es que se vayan. Lo que quieren es que se vayan, pero no... A ver, por ejemplo, el tema de la seguridad que se utiliza como caballito de batalla o la palabra corrupción, yo creo que no hay nadie que esté haciendo en concreto, trabajando, pensando... Cuando digo trabajando es pensar, es gestionar por la seguridad más que este proyecto, que este gobierno. Y nos falta muchísimo. No quiere decir que está todo bien. Quiero decir que lo está pensando seriamente, porque la seguridad tiene que ser una política, y es una política social. Esto es como si me dijeran, a ver, que si yo compro muchos remedios, entonces tengo una política de salud. Si compro muchas cámaras, como es, por ejemplo, la política o de aquello que se ensalza, el Frente Renovador, Massa, si la cámara es un buen instrumento, pero bienvenido. Pero eso no puede ser la política de seguridad de un Estado. La política de seguridad es una política social, es integral. A ver, hablemos. Hay seres que nacen violentos, malos, delictivos, y otros que no, que son angelicales y puros. No, son las condiciones sociales. Entonces, primero que nada, yo creo que cuando hacemos por la educación, cuando hacemos que los chicos estén todos en la escuela, cuando hacemos que los chicos se vacunen, hacemos por la seguridad, por la educación, por la salud, por el futuro, por la alegría. Que tiene que haber políticas represivas, la política, lamentablemente, como la convicción no alcanza, el Estado tiene un rol
Represivo en el sentido del término de Weber, no en el sentido de ir y si ha habido alguien que ha respetado los derechos y que no ha utilizado, a veces incluso discutiblemente, no ha utilizado la represión porque ha hecho de esto un bastión, un principio y una utopía, que es la de no reprimir las manifestaciones sociales. Algunas de ellas no eran sociales, eran asociales, ¿no? Pero bueno, ante la duda no reprimió. Entonces, pero digo, incluso si se tratara de medidas, de los remedios, también en eso este Estado está pensando en cómo modificar el Servicio Penitenciario Federal. En fin, hay una verdadera política de seguridad. Del otro lado, no quiero que haya una ley que beneficie al conjunto, no quiero perder privilegios. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa mañana, si va mucha gente, si va poca gente. Difícil, ¿no? Hay partidos políticos que no se suman. De todas maneras, me parece que esto tiene que ver con algo que planteaba Lanata el día de la entrega de los Martín Fierros, un país que tiene una grieta. Y sobre este tema seguramente vamos a volver próximamente. ¿Es bueno que exista una grieta? Y posiblemente sí, porque habla de dos proyectos de Argentina. El tema es cómo hacemos después para volver a encontrarnos en el sentido de poder dialogar. Para dialogar tiene que haber palabras de los dos lados, no injuria, palabras y proyectos políticos y medidas concretas. Deseamos fortalecernos discutiendo eso. Gracias, Cristina, por haber venido. Muchas gracias a vos. Bueno, nos vamos hasta la semana próxima. Nos reencontramos de todas maneras el domingo, porque vamos a estar siguiendo paso a paso las PASO precisamente. Así que hasta el domingo, buena votación para todos.